Comenzada la grabación, voy a dar por iniciado el segundo encuentro del foro fotográfico que tenemos aquí en Ratiodeca, empresa española, una plataforma digital para el intercambio cultural. Se está llevando a cabo ya casi 3 años este espacio de arte que tenemos dentro de la empresa. Y nada, hoy vamos a recibir a Jessica Beltrán Duarte, historiadora del arte colombiano, que nos trae un formato bastante innovador o nuevo que se está aplicando un poco en lo que son las artes visuales. Es el formato de la fotovoz. Realmente nació en los años 90 como parte de investigaciones sociales. Todavía está como estrenándose en lo que es arte contemporáneo. Entonces realmente es un formato bastante curioso para experimentar y descubrir. Jess es una voz activa dentro del mundo contemporáneo, sobre todo en el área de Salamanca. Está actualmente colaborando con la Universidad de Salamanca, Castilla-La Mancha, España. Pero bueno, está hoy aquí para explicarnos cómo, desde una perspectiva de investigadora y participante, estuvo dentro de una exposición y el estudio antropológico de la fotovoz en el proyecto Salamanca y el Mundo. A propósito de esta conversación, vamos a profundizar cómo se estructura, qué revela, qué transforma y cómo puede aplicarse más allá del contexto migratorio que ella hoy nos trae, ya que Salamanca y el Mundo son fotos narrativas migrantes. Resultó una muestra poblacional de alrededor de 20 estudiantes y resultaron que el 50% que quedaron eran todos latinoamericanos. Entonces, Jess nos acompaña hoy para abrir como esta caja de herramientas y descubrir cómo nosotros podemos aplicar desde nuestro contexto este nuevo formato dentro de la fotografía. Bienvenida, Jess. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, Cecilia, a Ratiodeca, sin duda, por facilitar que este tipo de acciones se mantengan activas, ¿no? Buenas tardes a todos los que se han conectado también. Participé y soy estudiante, historiadora del arte de la Universidad de Salamanca. Participé como investigadora en el método de fotovoz. Es un placer darles la bienvenida a todos a este espacio para que reflexionemos sobre la importancia que tiene la imagen más que nunca ahora y la voz de construcción dentro de las diferentes narrativas sociales, como lo facilita este método. Hoy vamos a explorar cómo esta metodología permite dar visibilidad a experiencias y a perspectivas diversas a través de la fotografía en general. Mi trabajo en este sentido integra una investigación artística y el compromiso con diferentes comunidades, situando el arte como principal herramienta de diálogo y de transformación. Así que agradezco profundamente el interés que han presentado para este encuentro y les invito a compartir al final de la sesión algunas preguntas o comentarios que puedan surgir de acuerdo a la conversación que vamos a tener con Cecilia. Así que vamos a comenzar con el poder crítico y creativo que tienen las imágenes dentro de la investigación social. Perfecto, Jess, gracias. Para empezar, ¿cómo llegaste tú a encontrarte con el formato? O sea, ¿cómo llegaste incluso a conocer a Belén, que fue la coordinadora antropóloga? Pero ¿qué te atrapó de haberte quedado en esa situación? Porque tengo entendido que llegaste por un interés estético o fotográfico, pero no ibas particularmente por el formato. ¿Cómo fue tu experiencia? No, el formato también fue algo nuevo para mí. El proyecto fue liderado por una estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de Salamanca. Ella investigó sobre el método de fotovoz y fue lo que hizo el eje central de su tesis. Y a partir de esto, la universidad difundió una convocatoria que la hizo abierta, en donde participarían del proyecto diferentes estudiantes. Digamos que lo común en esto era que todos éramos estudiantes extranjeros. Entonces, a partir de esta iniciativa, me acerco con un interés, pues, con esta curiosidad de saber cómo poder incluirlo de mi trayectoria como historiadora del arte. Entonces, a partir de esta motivación, comparto experiencias y conecto desde otras miradas con el proceso de construcción identitaria que para mí en ese momento era un espacio ajeno porque estar dentro de una tierra que no es la de uno, que nunca ha pisado, se convierte en un viaje completamente desconocido. Interesante porque ya lo habías mencionado antes, que las personas que se inscribieron, solamente el 50% fue seleccionado y descubrimos algo muy interesante que al final resultó significativo porque el 100% de las personas que terminaron acudiendo resultó que eran 20 personas de origen latinoamericano, en donde nos encontramos Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia.
y que al final logramos encontrar un hilo conductor y plantear posteriormente cómo íbamos a documentar todo eso que aparentemente nos hacía tan diferentes, pero que creó un relato colectivo que terminó en una experiencia gratificante al construir algo diferente a solamente una experiencia de asistir a tomar unas fotografías. Dentro del origen y la definición que puede construir el formato o la metodología de Fotovoz, se encuentra como una documentación de problemas y de fortalezas, ¿no? Se quiere hacer visible cómo la responsabilidad a nivel político y pública pueden generar una transformación social. Y es que a partir de 1997, dos personas que estaban relacionadas con una metodología participativa incorporan el método de Photovoz como Photo Voice Concept Methodology y uso participativo de necesidades sociales y se consolida como un método que se introdujo en principio en la salud pública y posteriormente en las ciencias sociales, puntualmente en la antropología. Para que funcione esta metodología o este formato fotográfico, es fundamental tener en cuenta los fundamentos teóricos, ¿no? La teoría siempre va a acompañar a la imagen o la letra a la imagen. El poder de la mirada horizontal iba a ser un eje central para poder desarrollarlo. Esto digamos que lo profundizaremos más adelante, pero es a partir de la escritura colectiva, la escritura reflexiva, la documentación de la cotidianidad y esa necesidad de hacer público aquello que es tan privado al final y que generalmente pues supone tanto esfuerzo comprender y darle voz. Y es de esta manera que empieza como a trazarse una línea, una hoja de ruta para empezar un proceso de metodología, ¿no? En este caso de cómo investigamos dentro de la fotografía, la sociedad. Vale, entonces me estás diciendo que es como una metodología que nace a nivel social. ¿Cómo es que se aterriza un poco a nivel ya contemporáneo? Porque creo que ya lo están usando los fotógrafos. Entonces, a un nivel igual de metodología, ¿cómo es la parte de ceder la cámara? O sea, ¿por qué el fotógrafo haría eso? ¿Para qué le sirve la técnica en sí disruptiva? ¿Y qué implica en la práctica que deje de tener como el control sobre la gente que fotografía? Sí, es muy interesante, ¿no? Porque vas tú con la cámara y resulta que el protagonista aparentemente resulta ser el propio fotógrafo. Pero aquí ocurre una dinámica bastante interesante porque el lente, digamos que empieza a ver para adentro. Y entonces se produce un cambio tan importante porque es que las personas se convierten en autoras, en dueñas de su propia historia y esto transforma a nivel social, dando una herramienta de autodeterminación y dignidad además a las personas. Entonces el proceso de investigación ya no es el único que interpreta o representa, sino que también facilita y acompaña el proceso colectivo y creativo. Sin embargo, ¿qué implica todo esto, no? Pues básicamente facilitar que se reconozca que aquellos que han sido durante tanto tiempo ejes de investigación se conviertan en los propios narradores de sus historias, legitimen por sí mismos sus representaciones visuales, los relatos y realidades ya no parten para el investigador o el antropólogo o el científico, sino que es la misma población objeto de estudio que se convierte en su propio foco. Por otro lado, también hay que renunciar a establecer unos límites muy estrictos, ¿no? Hay que ser flexible en ese sentido y tener en cuenta que a la hora de narrar las historias se aceptan absolutamente cualquier tipo de imagen y de narrativa. No tiene que ser algo preestablecido o previamente narrado, ¿no? Académicamente en ese sentido es disruptivo. Por otro lado, hay que aceptar la incomodidad que esto supone, porque es un trabajo al final que es introspectivo y toda la incertidumbre a nivel metodológico supone mucha incomodidad. Así que en ese sentido se rompen también las jerarquías a nivel mental, si se quiere decir de esta forma, y a nivel técnico hay que ceder, digamos que, el papel. Y por otro lado, hay que favorecer el proceso de la imagen, sobre todo al llegar a un acuerdo, un consenso comunitario, porque sí o sí este valor de la metodología de Fotovoz insiste en que sea colectivo. No vale si solamente se parte o se hace con una sola persona, tiene que ser colectivo. Da sentido si es colectivo. Y por otro lado, pues
Promover la investigación participativa no solamente es un objeto de ejecución del proceso, sino que también se le da o otorga un papel fundamental y crucial, es la representación visual y narrativa al final de todo esto. Vamos a aterrizar un poco en tu propio proyecto. En Salamanca de Mundo tenías entonces un rol doble. Entraste como participante, pero que igual no podías deshacerte de tu rol de historiadora del arte. Entonces, imagino que tendrías una curiosidad muy fuerte para poder aplicarlo tú misma en un propio trabajo de investigación. ¿Cómo trabajaste esa curiosidad y ese doble rol entre participante e investigadora? Es complejo. La mirada analítica y la vivencia directa son dos cosas que se contraponen, ¿no? Es esa dicotomía que al final tienes que aterrizar y donde la incomodidad también ejerce un papel importante, ¿no? Durante algún tiempo, pues te dedicas a educar la mirada crítica, a categorizar, observar desde un punto de vista histórico, y muchas veces se pierde la esencia social. Entonces, como participante, pues tuve que sumergirme de una manera más libre, ¿no? Y abierta. Para que esto pudiera ser efectivo, era importante dejarlo, lo de mi formación como historiadora del arte a un lado y abrirme paso e implicarme dentro de una experiencia fotográfica nueva para mí, en este caso también. Y eso generó algún tipo de tensión, ¿no? Porque es muy difícil dejar de analizar absolutamente todo cuando estás acostumbrado casi que todos los días a hacerlo durante, no sé, 8 años posiblemente, en este caso de manera académica 5. Entonces, bueno, eso sencillamente lo que facilitó fue crear una nueva línea de investigación o de investigación independiente por mi lado, para saber de qué manera también lo podía llevar a mi campo, ¿no? A posteriori como historiadora del arte y crear un balance entre un análisis riguroso y una vivencia emotiva para que todo ese valor que contiene la experiencia como tal de la metodología pues logrará tener algún tipo de importancia reconocer la dimensión que puede tener para otras personas dentro de la investigación en un futuro no muy lejano. Sería súper interesante que lo aplicaras tú con tu propia comunidad, ¿no? Antes de tirar las fotos, se hace algún tipo de, lo estás como mencionando, ¿no? Escritura, observación, algo más relacionado con la ubicación. ¿Cómo se comienza a aplicar la fotovoz en determinada comunidad? El diseño de la metodología requiere que haya un ejercicio de escritura. Después de ese ejercicio de escritura nos sumergíamos en un proceso de observación, de contemplación absoluta. Y la cartografía estaría más bien relacionada con el proceso en el que se produce la fotografía, ¿no? Ese proceso en el que te sumerges en el espacio que te hace sentir supremamente incómodo pero que te facilita el replantearte toda la historia y que le va a dar sentido, en definitiva, a esa primera narrativa que dejas que un poco al aire te permita traer una línea de creación. Entonces, esos serían como unos previos pilares a tener en cuenta dentro del procedimiento metodológico. ¿Y cómo con todos esos ejercicios lograron que todas esas voces se unieran? Porque imagino que mantener la horizontalidad fue un reto. O sea, tenía algunas limitantes para que no se lograran jerarquías como de poder de una sobre la otra, porque normalmente entre fotógrafos si encuentran un contexto, hay como una especie de competitividad de visiones. ¿Cómo manejaron eso? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque sí, dentro del mundo de la fotografía creo que hay un statement muy, parece que es lejano, ¿no? Eso es como la fama para muchos, pero resulta que acá había un filtro muy interesante y era que ninguno de nosotros podríamos saber a qué se dedicaba el otro. Todos éramos estudiantes, pero ninguno de nosotros sabíamos de qué. Si te encontrabas un compañero de curso, pues eso ya era otra historia, pero en este caso no ocurrió. Entonces la horizontalidad dentro del discurso fue bastante importante porque eso lo que facilitó fue legitimar la narrativa de cada uno de los participantes. Por otro lado, el pilar de la introspección mediante la escritura fue fundamental porque eso nos permitió tener un previo conocimiento de cada uno de nosotros, clarificar a nivel conceptual cómo lo podríamos exponer, por así decirlo, y preparar un terreno para que otros también pudieran verlo. Y la documentación al final, pues, consistía en tener una mirada crítica
pero se iba a crear de manera colectiva, en una co-construcción en la que estábamos todos, que se valoraba absolutamente todas las formas de conocimiento, sin saber de dónde venías, valorabas y aceptabas lo que traía el otro, y eso descentraliza por completo la autoría y la interpretación ajena. También cada uno podía hacer su interpretación y las interpretaciones que quisiera sobre la misma imagen, y una vez eso se consolidaba, pues se creaba un relato nuevo, y esos relatos nuevos fueron los que al final terminaban de convertirse en un catálogo, ¿no? En un catálogo en el que se pudo exponer el trabajo de todos nosotros, que más adelante también lo vamos a ver. A la hora de tomar las imágenes, ya pasadas imagino la etapa de introducción, trabajo en grupo, ¿qué querían registrar la mayoría de la gente? O sea, teniendo en cuenta que pasaron por alto todo esto de las profesiones, los cursos, la vida universitaria, sino en plan la vida migrante o la narrativa migrante, ¿cuál era la mayoría de narrativas que se unían? O sea, ¿qué decidieron fotografiar? Sí, la cotidianidad era uno de esos ejes fundamentales, porque solamente a partir de ello es que se puede expresar el rol jerárquico social, por ejemplo, y a partir de eso crear una crítica, ¿no? Y construir, digamos que una mejora o una transformación a nivel social. Entonces la creación aquí artística funciona como una catarsis. Todos teníamos que generar un encuentro catártico con nosotros mismos y con la ciudad. Coincidimos en esto, y a partir de esas narrativas a nivel de coloniales, en algún sentido también, todos nos vimos expuestos en un choque emocional y cultural. Y aquí todos expuestos a una vulnerabilidad en ese sentido compartida. De esa manera, posteriormente intentamos crear como cierto tipo de estrategias a nivel creativo para mantenernos. Lo que queríamos era que esa otredad, ese arte migrante, creara un sello en donde el dolor y la distancia se transformaran en algo más. Por eso esta imagen es tan impactante, porque todos coincidíamos en un punto que creo que para cualquier persona que sea extranjera, ya no digo dentro de la Unión Europea, pero cuando te ves expuesto a las leyes de un país que no es el tuyo, te tienes que al final acomodar, ¿no? Entonces la imagen del NIE suponía incomodidad y molestia, y era un punto de inflexión para decir, bueno, y esta incomodidad y esta molestia, ¿qué hacemos con todo esto? Y fue de las más impactantes dentro del discurso, no solamente por lo que refleja o por lo que suscita, sino que también provenía de una realidad bastante intensa. Y para quien no sepa, este es el número de extranjeros que nos corresponde aquí cuando llegamos. No se vence en 10 años, entonces me encanta un poco la puesta en escena que hizo esta muchacha porque igual es como si la estuviesen aprisionando. Es una foto bastante oscura. Imagino el estrés de ella, ¿no? Como Es un artista. impacto, es Sí. Ujú. absoluto. Y que al final te ves identificado solamente cuando lo vives. Exacto. En tu caso, dejando un poco ya la metodología y la parte de algunos compañeros, ¿cuáles fueron tus fotografías? En este caso, ya vimos lo que ella tenía que enfrentar, pero ¿a qué límite sensible te enfrentaste tú? ¿Qué dilemático tuviste tú? Y podamos ver tus fotos. Esto fue el resultado de un collage con una participante. Las fotografías del abrazo, por ejemplo, y el de la bicicleta, las tomé con un teléfono y eran resultado de todo este proceso. Sin embargo, hay que decirlo, y es importante, que estas fotografías no se tomaron durante el procedimiento metodológico. Años atrás, o sea que he tenido que hacer un ejercicio de memoria, años atrás tenía que haber hecho este ejercicio de catarsis, y la fotografía fue, digamos que, la forma que encontré de soportar, ¿no? De soportar el dolor, la distancia, la soledad y ese abrazo virtual, que es como se titula la fotografía de la esquina superior, me hizo replantearme sobre qué tipo de escenas me convertían en un ente vulnerable dentro de una ciudad que aparentemente es tan exquisita para muchos, pero que al final es cíclica, y parecía que yo, aunque no había terminado mi ciclo, en ese sentido no pertenecía a ese lugar, ¿no? Entonces algo tan corto, tan pequeño dentro de un espacio autómata en el que vivimos ya tantos, un abrazo era lo suficiente en ese momento para poder sentirme bien
y me cuestionaba sobre cuántas personas lo necesitarán, a cuántos les puede surgir la misma necesidad porque no tienen cerca a quien realmente quieren, o un amigo sencillamente, ¿no? Un cercano, alguien cerca. Y por otro lado, la bicicleta transformó toda esa escena porque hemos traído algo como el andar, el caminar, el atardecer bogotano a una bicicleta que rodó por las montañas también en algún punto y en esos atardeceres lo hemos traído todo a una Salamanca pues fría, ¿no? Pero que al final esa transformación se convertía en un mantenernos enfocados, en mantener ese objetivo de autonomía, en que el movimiento de la incertidumbre pues no fuera algo más que circunstancial. Tengo entendido que trabajaste, si era un collage, trabajaste con otra persona. Sí, coincidentemente también era de la ciudad de Bogotá y por eso te comentaba que los atardeceres, que eran sus fotografías y el de la montaña, coincidía precisamente con la narrativa que le dimos a Camino al Andar, que era lo que necesitábamos expresar, ¿no? Coincidir del espacio que había fuera, que anhelábamos, e incorporarlo en un espacio en el que nos sentíamos ajenas para tener una cotidianidad un poco más amable. Me comentas que esta es una de las que más te impacta, se ve un poco cortada acá, pero hay imágenes de tus compañeros que igual te transformaron durante el proceso. Y esta es una de ellas, la vida en una maleta, ¿no? Sí. Y, ujú. ¿Cómo te transformaron igual tus compañeros a ti, el proceso de ellos? Uf, pues es que esto disminuye la intensidad de la narrativa propia, ¿no? Ya tus problemas no son tan grandes, se simplifican y se convierten en una historia incluso, o sea, tan valiosa como la de los demás, pero ya es colectiva, ya sientes que otros también han experimentado lo mismo y saber que en algún punto de la vida tienes que meter todo en una maleta y con eso no tienes más, o sea, es lo que tienes ahí, mira cómo te defiendes y luego qué le das a la gente. Por eso en ese punto la participación introspectiva de cada quien, desde mi punto de vista, fue entender hasta qué punto esas maletas que yo traía continuaban siendo eso o cambiaban y qué parte de la transformación tenía que agregar valor a nivel social, que de todo eso que tengo yo, que traigo, ya no solamente es mío, sino que estoy dispuesta a dar a los demás. Entonces fue un ejercicio bastante interesante. Me parecía intenso el mensaje de esta fotografía, precisamente por eso. Vale, no hay tampoco como un valor como estético, o sea, no veo coherencia estética en las imágenes de por sí. Veo como muchas narrativas diferentes, entonces veo que más que todo hay como una cotidianidad. Veo que está apareciendo de manera recurrente, o sea, era como una directriz de la coordinadora o cómo fue Sí, esto. la cotidianidad es un eje fundamental porque es a partir del quehacer cotidiano que puedes llegar a cuestionar todos, digamos que los ejercicios de poder a nivel público, por ejemplo, ¿no? La normativa, el deber ser. Dentro de una memoria portátil como una maleta, al final todo eso se desdibuja, porque en algún punto la maleta se convierte en un objeto indispensable para que puedas andar por la ciudad incluso. Tú no tienes un lugar en donde vivir de manera estable, ¿no? Entonces son cosas que al final yo creo que con el pasar de los días lo comprendes. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que una maleta se convierta en algo cotidiano? Sí, cuando viajas y estás en una ciudad que es para estudiantes y tienes que atravesar un país por X razón, enraizas de otras formas, cultivas de otra manera, cuidas de otra forma, ¿no? Y eso incluso se convierte en valor cotidiano para tu vida, claro. Ahí tienes teatro gastronómico, ¿qué es esto? Esto del teatro gastronómico fue una cosa que nos dejó ver que era de las cosas que entre todos nosotros coincidíamos en esa cotidianidad, ¿no? Y que era lo que más echábamos de menos de nuestra casa. Y es que la comida era sin duda una de esas cosas que uno decía, pero ¿cómo es posible que yo siga comiendo jamón ibérico cuando lo que extraño es un plato de mi tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante este ejercicio porque pudimos compartir diversas formas de hacer y diversas formas de hacer no solamente la comida, sino de implicar la fotografía dentro de la cotidianidad, ¿no?
Y este teatro gastronómico se convierte en eso porque no solamente es la experiencia de la fotografía, sino todo lo que estaba alrededor de ella, todo, todo lo que al final nos inventamos para poder crear este tipo de apartados fotográficos. Me encanta. Teatro gastronómico. Me parece una herramienta como bastante curiosa, porque no sigue estética. Me gusta que siga con el tema de lo social. O sea, yo estoy estudiando una población, una muestra poblacional bajo un discurso. ¿Cómo, desde tu perspectiva, qué lo hace igual como una herramienta como potente para otras personas que no sean antropólogos? O sea, ya poniéndola en el arte contemporáneo. Sí, 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 es muy interesante también esta pregunta porque el espacio social en el que te encuentras al final va a crear cierto tipo de dinámicas sociales que o te permiten sentirte incluido o en definitiva ajeno. Y dentro de esto era importante democratizar la producción del conocimiento, que fue como uno de los ejes centrales que hacen potente esta metodología. ¿Por qué? Pues porque permite que diferentes tipos de comunidades sean sujetos, no objetos de investigación. Por otro lado, genera un archivo visual, ¿no? Un archivo visual que facilita al espectador también, cuando se puede exponer la obra, ver de qué forma se ve quien captura la imagen a nivel interno. Puedes ser espectador de la reflexión de otra persona y eso a nivel mediático dentro del mundo o la historia de la fotografía muy pocas veces se ve. Entonces eso genera una crítica a nivel social bastante interesante y a nivel artístico también. Y por otro lado, pues también tiene un impacto tangible en la mejora de la comunidad. Es muy interesante esto de los estudiantes de Latinoamérica plasman sus experiencias en la USAL. La forma en que te ven como estudiante extranjero es una, pero es casi que la misma que cuando eres extranjero. No diferencian lo que es un estudiante a un extranjero. Y eso es lo que dificulta la estancia en una ciudad como Salamanca. Esto teníamos que hacerlo visible porque la forma de colonizar incluso las narrativas a nivel interno de las pequeñas sociedades facilitan o que los extranjeros se puedan comunicar con las personas del país al que llegan, en este caso en España, y que cambien todas esas nociones a nivel histórico y a nivel narrativo dentro de la contemporaneidad. Este, el que tienes en la imagen es una noticia que salió, ¿no? ¿Vale? Porque Sí, igual esto. han tenido un montón de alcance, tanto regional como a nivel de arte y en lugares de exposición, como también algunas organizaciones sociales. Háblame un poco de hasta dónde llegaron ustedes a nivel de lugares para exponer las materializaciones del proyecto. Incluso acabas de mostrar el catálogo. Si quieres, nos los muestras. Sí, claro, claro que sí. El catálogo, pues fue un resultado más un poco a nivel, la exposición fueron las fotografías en sí mismas, se hizo una impresión para una sala expositiva dentro de la Facultad de Filosofía, que fue el único espacio que encontramos para poder realizar la exposición. Cada uno de nosotros pudo estar allí, creo que más adelante tenemos fotografías sobre el encuentro de la exposición, y fue tal el alcance y los resultados que decidimos que podríamos presentarlo en un lugar con un eco histórico un poco más intenso, como era la Casa de las Conchas, que es una biblioteca y un espacio de participación creativa y expositiva que da visibilidad a este tipo de narrativas y que dentro de un par de meses seguramente tendremos la confirmación de en qué fecha la vamos a poder hacer. Nos envías a todos después el catálogo y yo se los Y la comparto. invitación, sí, claro, por supuesto. Si alguien, aparte del contexto migratorio, o está como muy centrado en eso y muy bien explicado y coordinado, ¿por dónde tiene que empezar una persona para poder aplicar la fotovoz? O sea, yo en mi contexto, yo qué sé, salud mental, mi propio trabajo, quiero hacer una reunión donde la gente incluso haga fotovoz, ¿cómo aplico la metodología? Primero y antes que nada, la intención más honesta a nivel personal de querer tener un espacio de transformación no solo para sí mismo, sino para otros, ¿no? Entonces, para eso tiene que identificar un espacio, una población, una cultura, saber a qué comunidad puede acceder y si va a ser participativo o no, ¿no?
Hay que evaluar esa accesibilidad, la seguridad que pueda traer, la diversidad que esta misma pueda tener y obtener el consentimiento informado tanto para fotografiar como para ser fotografiado es indispensable. Por otro lado, pues hay que tener una escala de valores a nivel ético, como definir la propiedad de las imágenes, porque esto, más que nada futuro, cuando se quieren hacer públicas, que suele ocurrir, los niveles del anonimato para las personas que se ven involucradas en la captura de las imágenes, es fundamental saber si estas personas quieren cultivar su anonimato o no, si quieren ser partícipes de que luego su nombre se exponga incluso, o sus miradas, o sus rostros, o sus acciones, ¿no? Esto es bien importante. Y una vez se consensúa este tipo de decisiones sobre la difusión y el uso, pues hay que prepararse, ¿no? Hay que tener una preparación a nivel emocional y psicológica consciente porque este tipo de temas suelen abordar una vulnerabilidad de alto impacto y dentro de la desigualdad, la violencia y los espacios que no son constantemente abordados, esto tiene una carga emocional lo suficientemente alta porque transforma y tenemos que estar preparados para ello. Y finalmente, pues definir con qué motivación vas a mirar, ¿no? ¿Qué tipo de motivación, qué tipo de objeto le vas a dar a ese lente y de qué manera vas a transformar según las necesidades de los demás y sus anhelos esa realidad que están experimentando? Y ya como mirada de historiadora, ¿no? Que pues, un poco le ganó a la participante, debo decir. En esta metodología, ¿cómo crees con respecto en comparación con el fotógrafo tradicional? ¿Cómo crees que desestabiliza un poco? Porque estoy comparando a muchos discursos que van a venir al foro, que en su mayoría son fotógrafos documentales. Y repito, ellos tienen, como le había preguntado a Lisandra el otro día, un lugar de privilegio con respecto a su composición, a su contexto. Creo que le quita bastante, no digamos dignidad, pero es que la otra persona, el protagonista de su foto, no sabe que va a llegar tan lejos en los concursos, en los periódicos. Simplemente el fotógrafo aparece y entonces está en lo que es el discurso de un poco de la dignidad. Entonces aquí, en tu Sí. formato sí que se habla esto, sí que se tiene en cuenta y sí que transformas al protagonista como propio narrador de su propia historia. Y estás súper consciente a dónde va a llegar, con catálogo, con exposición, están totalmente conscientes. Entonces, como historiadora del arte, ¿cómo ves esto en comparación con la fotografía documental? Pues es una disruptiva, yo no digo que absoluta, pero difieren muchas cosas, entonces vamos a ir punto por punto para aclarar por qué es tan distante. Primero que nada, desde Bresson hasta Salgado sabemos que hay un privilegio en el fotógrafo, ¿no? Es una cosa cuando se pinta la Mona Lisa porque se pinta un objeto, se pinta bajo unas condiciones, se pinta bajo un mecenazgo y se deja aflorar un poco la creatividad, ¿no? Pero los ejercicios y el otro, ¿no? Y la modelo que está en la tina aguantándose una pulmonía porque yo la pueda representar en donde queda, ¿no? Una Elizabeth Duval así, por poner un ejemplo, que muere por lo mismo, pero pues que hasta ahora no se sabe si no fuera por la investigación que se hizo. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esta persona? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hablar o a hacer digno al otro en ese ejercicio o en ese primer contacto de captar al otro dentro de la representación que luego asumo mía, ¿no? Es una agencia sobre el otro que, ¿en qué punto me hago responsable? Que al final yo creo que dentro de la representación escultórica o pictórica muchas veces creo que no se piensa. Honestamente siento que no se piensa, pero bueno, eh, se tiene algún tipo o hilo de esperanza. Sin embargo, dentro de la fotovoz, pues esto es evidente. Las personas que son fotografiadas se convierten en los fotógrafos y eso ya lo cambia todo, ¿no? Entonces esa es la cuestión crucial en ese sentido. Y por otro lado, insisto que la democratización del acto fotográfico va a cuestionar, sin duda alguna, quién tiene derecho a representar. ¿En dónde está la autoría de las comunidades afro? ¿En dónde está la autoría de las comunidades indígenas? ¿En dónde se presentan sus experiencias? ¿Dónde son situadas?
y porque ahora deben tener voz por sí mismas, no por la feria de Arco, no por la feria de aquí, no por la feria de allá, sino por sí mismos. Tienen todo el derecho, el poder y tienen que hacerlo porque al final cambia la narrativa, cambia la historia cuando el que se asume agente o fotógrafo la habla por otros. Y por otro lado, la desjerarquización estética, pues es que esto ya es lo máximo porque en la foto se acepta toda la imperfección, pero dentro de la historia del arte, dentro de las cosas más hermosas que pueden existir en la representación pictórica, flamenca, renacentista, del 480, del 580, todo tenía que tener una medida, todo tenía que estar matemáticamente ejecutado. Aquí coger con pinzas es coger con pinzas el relato del otro y respetarlo y aceptarlo. Aquí si no hay técnica no importa, porque aquí lo que importa es el valor conceptual y la trascendencia antropológica que tiene cada una de las fotografías. La belleza aquí en ese sentido es otra, se transforma, ¿no? Entonces una buena fotografía no existe, todas son válidas. Me encanta. Me encanta porque además creo que tiene bastante, como formato, tiene bastante cabida en el mundo del arte, sobre todo ahora que estamos poblados de pantallas, todo el mundo puede hacer una foto con su teléfono. Creo que ha llegado como en el momento justo. Incluso se podría hablar de activismo gracias a la fotovoz dentro de la fotografía. O sea, puedes empezar a hacer activismo con un Sí, claro. formato dentro del propio gremio. Perfecto, eso sería todas las preguntas que tengo yo. Si alguno de los presentes quiere decir algo, vamos por turno, somos pocos, pero bueno, estamos en el tiempo justo para empezar los minutos de preguntas y respuestas. Bueno, empiezo yo, como es que habría tantas preguntas que es una cuestión tan interesante que, bueno, cuando queráis cortamos y si hay alguien por ahí que interrumpa, pues estupendo. Entonces, vamos a llamar el trabajo como una especie de narrativa social, Sí, como una especie de sí, euritismo también social o algo así, una narrativa, sí, son narrativas. En el caso del proyecto de Salamanca era una fotonarrativa migrante, que pero eso refleja depende todo. de la comunidad a la que te Claro, quieras enfocar. claro, pero tiene, bueno, ahora vamos con las pegas que te pongo, ¿no? Tendría una influencia enorme en las circunstancias en las que estáis. Por ejemplo, estáis todos en Salamanca y Salamanca marca bastante, o sea, es una ciudad muy determinante. Por un lado, los estudiantes, por otro lado, es una ciudad muy cerrada, muy sobria, castellana, en fin, una serie de cosas que marcan muchísimo, o sea, el espacio, el trabajo que estáis haciendo. Influye el estado de ánimo, ¿sí? Sí, bajo esas circunstancias, claro, porque todos, digamos que estábamos legitimando una narrativa extranjera, migrante. Claro, claro, y ahí es donde viene la historia, justamente. Entonces tú, bueno, yo llevo mucho tiempo pensando porque me gusta la fotografía, desde pequeño. Tú la fotografía, tú tomas un instante de muchos, o sea, de la incertidumbre, tú tomas un instante. Y ese instante eres capaz de hacerlo luego un universo, es decir, lo puedes enseñar a una persona, lo puedes publicar, haces de un instante, es como crear un cosmos. Exactamente, es que de la incertidumbre haces un cosmos. Pero vosotros tenéis un riesgo enorme por la marca de las circunstancias en las que estáis, el lugar donde estáis y incluso el estado de ánimo en el que estáis. Quiero decir que podéis hacer bueno, sería un universo de un momento colectivo. ¿Sí? Así es. Sí, Con un así es. riesgo altísimo. Con un riesgo altísimo. Claro, claro, pero fue precisamente por la decisión que se tomó de en qué coincidíamos todos. Ah, Esto no claro, fue elegido de manera consciente. Cuando llega la convocatoria, las personas que se inscribían no sabían quiénes más se iban a inscribir. Entonces, aleatoriamente en un punto, cuando te das cuenta que los compañeros con los que coincides están bajo las mismas circunstancias, pues en definitiva esto hace que sea incluso más sencillo el proceso, pero no siempre es el caso. ¿y la influencia de uno en otro? La influencia del uno en el otro. Por eso era importante que las sesiones que en este sentido la persona que estaba dentro del estudio de antropología para el doctorado, ninguno de nosotros conociéramos ni la vida ni los filtros del otro, sino que solamente nos veíamos en estas sesiones para crear juntos. Como a mí me ha pasado esto, pues mira, a mí también me ha pasado esto, ¿no?
Pero y vale, y entonces con esto que tenemos, ¿cómo lo transformamos? Porque seguro hay otros que también lo viven, ¿no? Pero perdóname, ¿y ponéis un tema previamente? No, esto fue saliendo a partir de conocernos entre todos. Empezamos a barajar y a trabajar cierto tipo de conclusiones de cada uno de los encuentros que teníamos. Nos reuníamos los domingos en la tarde incluso. Mm. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto duró todo? Esto duró, a ver, esto fue un proceso de más o menos 8 meses. Durante los últimos 6 meses fueron pues reuniones de 1 o 2 veces a la semana, incluyendo los domingos en las tardes, y el trabajo de investigación a mi compañera ha tardado casi 2 años en poder consensuarlo, o sea, en poder generar un documento compacto con todas las conclusiones y parte de la investigación incluidas para sacar adelante su doctorado también. Entonces, Perdón, intervengo así espontáneamente para darle un poquito más de fluidez al formato, porque me parece súper interesante el diálogo y te pido disculpas por la interrupción, Augusto. O sea, este fue un proceso al que fue convocado un grupo de personas durante un periodo específico de tiempo y con un propósito concreto. En algún punto estaba en el ordenador, yo estaba ahí terminando mi carrera y la Dirección de Asuntos Sociales de la universidad suele tener variedad de cursos, ¿no? Alternativos dentro de la carrera. A las personas o a los estudiantes extranjeros les llegó un correo con una convocatoria y la convocatoria resultaba con un título como a partir de Fotovoz, crea otra realidad, transforma tu creatividad. Te acercaban al mundo de la fotografía, pero no te decían que eran para los extranjeros. O sea, de esto nos enteramos mucho tiempo después, incluso cuando nos encontramos entre nosotros. Pero Pero la no, condición de extranjeros fue el argumento como el leitmotiv principal para ustedes. sí, Pero sí. podría haber sido otra en cualquier otro grupo, ¿no? Claro, por supuesto. Sin embargo, es importante, y gracias por la pregunta, porque es importante en ese sentido, el método, la metodología del formato se basa en que tú puedas investigar, tú tienes un problema y a ese problema le das una solución, pero ese problema tiene que ser colectivo. Esa circunstancia la tienen que trabajar ese colectivo y a partir de eso, entre todos, le dan una solución. Por eso decía que el proceso de las reuniones y todo esto era tan importante. Fue consensuado todo entre nosotros. Fuimos 20 personas. Pero esas 20 personas decidieron participar espontáneamente o se reunieron con una convocatoria en concreto, era mi pregunta. O sea, porque esta presentación de la que hablas, la que tú recibiste, o sea, genera más preguntas, ¿no? O sea, te abre Claro. incógnitas y te activa la curiosidad también. Sí, fue una convocatoria, pero cuando le llega el resultado, ejemplo, a mí me llega el resultado de las personas que se inscriben, entonces son 100 personas, pero yo no tengo espacio para meter en una sala a 100 personas, tengo espacio para 50 personas. Aleatoriamente, por unos filtros informáticos, se escogen 50 personas. Se les informa a esas 50 personas que han sido elegidos dentro de esa convocatoria. ¿Qué ocurre? Al informarse, se crea una reunión para contar qué es lo que vamos a hacer, por qué se inaugura esta convocatoria. Y el filtro de las 50 personas que asistieron resultaron siendo 20 las personas que participaron en realidad. Y coincidía que eran personas latinoamericanas. Vale, qué interesante. Sí, al principio era un poco incluso extraño. Yo me preguntaba, ¿es posible? O sea, ¿les han dicho solamente a las personas latinoamericanas que tenían que estar aquí? No. Y llega una chica de España y dice, esto es la convocatoria de Fotovoz y al unísono hemos dicho que sí. Y ella ha dicho, ay, no, perdón, me he equivocado. ¿No? Al vernos a todos parecía una pandilla y se retiró. Y personas como algún norteamericano, un italiano, un francés que también estaban incluidos no volvieron. ¿Por qué? No lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero eso es bueno, esos fueron unos filtros a priori
dentro de las primeras reuniones que se hicieron y que luego ya coincidimos en que el relato que nos iba a marcar un poco la historia iba a ser el tema de la migración. Qué interesante. O sea, me estaba acordando justo en la presentación que estaban haciendo, el análisis y como esta mirada hacia lo fenoménico que activa el formato, ¿no? Me acordé de un formato que visité hace poco que me pareció muy sorprendente, que se originó en Dinamarca y se llama las bibliotecas humanas. Las bibliotecas son seres humanos, los libros son seres humanos. Entran en esta misma cambio de perspectiva en el que es la periferia la que tiene el protagonismo y no el centro, ¿no? Sí que se está dando mirada a esto porque el centro se quiere convertir en un fenómeno de iguales. Y no es que esté mal, pero no se ve desde una mirada genuina. El quehacer no es genuino, el quehacer es que puedo copiar del otro para ser como el otro, porque al final no importa quién soy yo. Y eso al final resulta ser incluso un poco peligroso a nivel social. Sin Claro. embargo, es interesante porque la periferia en ese sentido muchas veces se extrae del radar para no pertenecer a eso. También es bonito por el no juzgar según lo que hay en cuanto ves, ¿no? Sino que vas un poco más allá. Aunque no hable, puede que una vez entres en discusión con esa persona, te das cuenta realmente qué hay. Creo que es un poco eso de lo que va lo de bibliotecas humanas, ¿no? Y que tendría todo que ver con la idea de ver lo que hay en la periferia. Es interesante. Vale la pena echarle un vistazo y analizarlo bien porque, o sea, es una metodología concreta que aplicaron en una biblioteca. Entonces ibas a interactuar con estos seres que han tenido unas experiencias, outsiders totales, ¿sabes? Gente que uno dice, o sea, ¿cuándo iba a hablar con esta persona? Nunca en la vida, ¿sabes? Y se daban diálogos de una gran profundidad. O sea, es un trabajo muy, muy bien elaborado. A mí me sorprendió muchísimo y me resulta esperanzador que haya un giro hacia este tipo de proyectos. Yo personalmente, que trabajo sobre los fractales y el agua, y he trabajado, estoy explorando un concepto de fractalidad social. Es una evidencia de esta forma como se vincula y se construye una totalidad a partir de las vidas individuales de cada uno de nosotros, como parte de un colectivo, de un común, Interesante. es Claro. el vínculo, ¿no? O sea, es el rastro del vínculo, que es lo que está siendo explotado justamente por las redes sociales. Es la explotación de ese rastro que está dejando nuestra emoción, nuestro pensamiento, ¿sí? Y que se convierte en una herramienta de marketing o de, o Claro. de, o de política. Sí, Muchas sin gracias. duda. Con mucho gusto y gracias a vosotros también por atender y escuchar y preguntar. Vale, Entonces, solo quedaría Alejandra, pero no sé si hacer alguna intervención. Sí, quería intervenir, lo que quería primero que todos pudieran como hablar y no interrumpirlo. Entonces, ante todo, darles las gracias por nada, por la presentación y realmente estaba interesada en participar en este encuentro porque como historiadora del arte y además como experiencia migrante y además interesada en la fotografía, parecía interesante como conocer este proyecto y mi pregunta iba más dirigida a si crees que ha tenido como la visibilidad y lo que esperaban conseguir, bueno, con la idea original de unirlos a todos y o sea, expresar su voz, en este caso, desde la experiencia individual que los unía. Entonces, si crees que llegó a tener como una visibilidad incluso en la misma universidad, con otros estudiantes, si han tenido como incluso interacciones con cada uno de los participantes. Entonces, nada, quería conocer un poco de eso. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta y por participar en esta sesión en primera instancia. Creo que esto desbordó cualquier límite. Sí. Honestamente, creo que ninguno tenía en mente que esto pudiera llegar. Digo que tan lejos porque también hay que
en un principio agradecer la instancia que tuvo, ¿no? Y el que pudiéramos llegar a tener un catálogo y una visibilidad en ese sentido, siendo solamente estudiantes y amateurs y más o menos todos como experimentando algo nuevo, porque nadie lo conocía. Entonces yo creo que sí que desbordó un poco esas aparentes limitaciones. Pero por otro lado, una vez ya lo investigas, interactúas con esto, vives también de frente en cuerpo, alma y espíritu lo que es una condición como estas, se te convierte en la necesidad imperante de darle una voz muchísimo más alta, de que esto sea mucho más grande, de que esto llegue a todos los rincones para que parezca una juez, pero es para hacer cierto tipo de justicia y de dejar sin duda la dignidad de cada una de las personas que vienen de fuera para también aportar lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nos falta mucha tela por cortar, pero que al final pues estamos en ello, ¿no? Creo que parte de participar en esto facilita que se alce la voz en este sentido Claro. y que podamos aportar y ampliar un poco el espectro de esta iniciativa. Me parece genial. Me parece también interesante que haya sido un contexto como la universidad, que además agrupa a jóvenes de diferentes culturas que incluso también pueden interesarse no solo por lo que tienen que expresar como la experiencia de migrante, como latino, sino que además tengan algo propio que contar y que defender y que eso los impulse un poco de seguir Claro. el ejemplo. Entonces, muchas gracias realmente por compartir esta experiencia. A ti, Alejandra, por participar y estar atenta. Vale, perfecto. Pues si no hay más preguntas, Iba a hacerle un comentario para que no os quedéis con la... que al final todo este trabajo se está mostrando, ¿no? Y estaba yo pensando que yo cuando estaba afuera, que estaba muchas veces suelo, y siempre hacía fotos y hacía fotos para mostrarlas a la vuelta. Una cosa curiosa hasta que me di cuenta, hasta que me di cuenta que dejé de hacer fotos de ese instante en que era mejor guardarlas para mí, porque era mi vida y no tenía por qué mostrarlo. Y entonces era una forma de fotos, con las fotos pues hice mi vida de alguna forma. O sea, creé recuerdos y ya está. Claro. Y me estaba acordando de todo esto, ¿sabes? En esta conversación y era lo que decía, no tenía ninguna importancia. O sea, que era simplemente eso, ¿no? Que es como otro paso más. Guardar la experiencia para ti y es lo que te forma. Es que, Claro, claro. A mí me parece apasionante, o sea, todas las vertientes de comunicación y de exploración que se abren, ¿no? O sea, es como si nos estuviéramos dando cuenta de lo que significa la comunicación, de lo que significa un medio. Y me estoy acordando en este momento de un libro que yo creo que es bastante recomendable, que va justamente se llama El paréntesis de Gutenberg. Y en este libro se habla de que en el momento en que aparece la imprenta, se genera un paréntesis del que estamos saliendo. En definitiva, también trata a nivel histórico un mensaje disruptivo y es qué narrativas tenemos del otro que desconocemos y creemos que todo lo sabemos. Y en Claro. ese sentido, el paréntesis tiene todo que ver, claro. Gracias por la recomendación también. Yo creo que sería muy interesante poder avanzar como en el reconocimiento de esto, porque o sea, finalmente la construcción de cultura está determinada y me pareció muy curioso que aludieran al tema de la comida como el referente, porque finalmente el tema de la comida tiene que ver, bueno, para ir directamente y al grano, con el amamantamiento y con el hecho de que una madre joven aprende a cocinar porque necesita que su hijo se nutra. Y el sabor ese sabor que todos llevamos en la memoria, ¿sí? Es el fruto de ese esfuerzo por otorgarnos una vitalidad, ¿no? Y luego esto se relaciona con la propia tierra, ¿no? Con tu identidad. Claro. Pero Ahí. tiene este conducto implícito cognitivo que es tan potente. O sea, porque es una gran fuerza lo que hay ahí. Y aludiendo a eso, o sea, como que te vas, no sé, se me viene a mí a la cabeza ahora Whitman, por ejemplo, ¿sí? Un sueño democrático realizado. Bueno, ahora sí que Luis bueno, es lo último que voy a decir. Todo el asunto de la comida y eso, en realidad también hay una parte de tragedia enorme, que por cierto el miércoles hablaremos, tenemos una charla sobre eso. Cuando de alguna forma se muestra así la energía
que la energía que se coge de otros seres vivos es una tragedia, en el fondo, terrorífica, aunque no lo veamos. Y quería dejar solo ese paréntesis, ¿no? Pero espera. La Mira, tragedia con respecto a qué, sí, no sé, nos dejas en ascuas. es una tragedia. Fotografiar la comida en el fondo es una tragedia terrible, terrible. Lo que es la Fotografiar la vida, comida. refleja el sistema vida. Y es clásico, ¿no? Porque en el fondo nosotros celebramos comer, si os fijáis, o sea, es una celebración. Y la fotografía es una parte de celebración. Y en el fondo es la muestra de lo terrorífico que es el sistema. Sí, ahora entiendo el punto. Ya de manera muy personal, y creo que esto es romper las barreras éticas, pero tengo que decirlo, me generaba una confrontación enorme ver las imágenes de la comida. No podía. Es un momento en el que te velas los ojos aunque no lo quieras porque quieres rechazar de nuevo esa realidad, ¿no? Y ver comida que al final se hace con unas manos y unos orígenes en un espacio donde nunca vas a ver igual porque aunque lo quieras y le pasas todo el cariño y las ganas, van a ser ajenos, ¿no? Y me rehusaba en definitiva porque a nivel estético y como historiadora del arte me parecía antiético, antiestético, aunque existan los bodegones y aunque ahora muchos críticos gastronómicos se basen en datos históricos para crear incluso opiniones objetivas sobre obras de arte, me parecía desastroso. Ahora entiendo el punto al que ibas, pero sí, no, como que este punto no era tan consciente de ello, ahora que lo estábamos hablando. Muchas gracias. A vosotros. Vale, chicos, muy interesante el diálogo. Van a tener próximamente la conferencia en YouTube para aquí los invitados mediante enlace. Y nada, nos vemos el próximo domingo con Eldi Ortiz, que va a traer fotografía documental poética y fotolibro. Vale, están todos los aquí presentes invitados. Que tengan buenas noches todos y gracias Jess, Augusto, Luis, Alejandra. ¿Vale? Gracias, Cecilia. Vale, buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta pronto, chao.